Buen día, damos inicio a la sesión número 1 de este módulo 3 de los principios para el diseño de estrategias presenciales para el aprendizaje y la enseñanza. Mi nombre es César Zúñiga y entonces vamos a dar inicio con este primer momento de tipo virtual que nos ayuda también a entender estos elementos de los que ya platicábamos en algún momento en la presentación y que específicamente están dosificados en la semana número 1 que se encuentra en el portal de este módulo. En este sentido, quiero partir de una idea a modo de motivación. Quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Es decir, detrás de todo proceso de enseñanza siempre hay un proceso de aprendizaje. Y para uno como docente, el aprendizaje siempre estará en función de nuestra tarea dentro de una clase, ya sea dentro del momento presencial o dentro de nuestra planificación de las actividades de aprendizaje a distancia. Pero algo que es definitivo es que siempre aprendemos y podemos mejorar. Y entonces por eso un punto de motivación para ustedes es definitivamente felicitarlos, porque el hecho de estar ustedes en este curso evidencia todo el esfuerzo que hacen por ser docentes de alta calidad. Vamos a partir entonces con una idea también, y es que el aprendizaje integral de nuestros estudiantes no dependerá únicamente del conocimiento disciplinar de un docente. Es decir, que realmente para que exista aprendizaje no depende única y exclusivamente de cuánto sabe, cuánto conoce, cuánta experiencia tenga un docente sobre su temática disciplinar específica, sino más bien la tarea docente, que es una tarea que busca el aprendizaje, es también detrás de ello un conjunto de habilidades que la persona que ejerce la docencia debe tener y que no necesariamente están ligadas a una profesión. El ideal es que una persona que es docente universitaria tenga entonces dos, llamémosle así, grandes habilidades, grandes conocimientos, grandes destrezas, incluidas en un único perfil profesional. Una habilidad que está en torno a toda su disciplina específica y otra que estaría en torno a su tarea como docente, a su profesión docente en este momento. El objetivo de toda tarea docente siempre va a ser el logro de los aprendizajes de sus estudiantes. Sin duda alguna, esta es la clave para entender qué nos espera, qué nos pide en el ámbito universitario, en la docencia. Es lograr que nuestros estudiantes aprendan. Pero claro, hay que entender algo. ¿Qué es el aprendizaje? En este curso en particular, desde el módulo 1, 2 y ahora en el 3, se ha ido viendo un poco las definiciones de qué es aprender, cuáles son sus dimensiones, de qué trata, pero específicamente hoy quiero concentrarme en algo. Yo lo veo siempre el aprendizaje como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Estos conocimientos, habilidades y actitudes, ¿quiénes los adquieren? Pues obviamente los estudiantes. Entonces, están estos procesos de adquisición pensados para que los estudiantes se autorrealicen como personas dentro de la sociedad. Es decir, para que los estudiantes puedan hacer realidad ese proyecto de vida al cual aspiran y por la razón o es la causa por la cual entonces están estudiando en la universidad. Desean ser profesionales en alguna materia en específico, en alguna ciencia en concreto. Entonces, de tal manera, esto los va a autorrealizar. Entonces, ¿cómo se logra esta autorrealización? Logrando este proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Pues bueno, se hace mediante el proceso de lo que nosotros llamamos la enseñanza. O sea, es decir, la enseñanza es el medio para lograr el aprendizaje. Por tanto, lo más importante en este momento sería ese fin, ese final que sería el aprendizaje. No tanto en ese sentido la enseñanza. Más bien la enseñanza siempre va a estar un poco a merced de cómo se aprende.
Vamos a ver esto más específicamente con uno de los elementos que yo les propongo como variable para poder diseñar estrategias y es el estilo de aprendizaje. Bueno, sin duda alguna, aunque es muy evidente, pero vale la pena recalcarlo, el proceso fundamental para poder aprender siempre va a ser la imitación. Es decir, repetir un proceso que se logra observar. Por tanto, pues definitivamente con el ejemplo pues se logran aprendizajes significativos de gran calidad, porque pues obviamente la imitación va a surgir como pues algo muy natural en los estudiantes. Existen en general, llamémosle así, clasificadas, pues las dimensiones del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje en una persona o en un grupo de personas, cómo se puede manejar, en qué ámbito se puede, pues, agregar o se puede trabajar. Básicamente podemos trabajar en tres grandes dimensiones. Hay otros tipos de clasificaciones, pero en general a mí me ha gustado mucho esta clasificación porque es bastante comprensible, es muy fácil de comprender. Una de ellas, de las dimensiones, es que el aprendizaje es cognitivo, es decir, hay detrás un deseo de que los estudiantes, las personas, aprendan conocimientos, habilidades, destrezas, pero que siempre están, pues obviamente, ligadas a su cognición. Lo que queremos es que esos conocimientos que ellos están aprendiendo, pues los vuelvan también parte de sus habilidades y de sus destrezas mentales que pueden aplicar. Entonces, este aprendizaje que es cognitivo, hay estrategias que nosotros llamamos de tipo cognitivas para lograr que los estudiantes aprendan. Las estrategias cognitivas, por ejemplo, podríamos estar ligadas a un mapa mental, un mapa conceptual, una red semántica, un cuadro comparativo, una infografía. ¿Por qué? Porque son estrategias que me ayudan a que el estudiante pues conozca y comprenda de mejor manera pues ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas teorías, ciertos principios, ciertas ideas que propusieron autores, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del área en la que nos estemos moviendo. El aprendizaje en esta dimensión cognitiva entonces tiene estrategias de aprendizaje-enseñanza cognitivas. Así básicamente, ¿verdad? Ahora bien, hay otra área que es llamada de afectivo emocional, es decir, el aprendizaje tiene también una dimensión emocional. Allí se transmiten actitudes, valores que se pretende que los que aprenden las puedan, pues no solo conocer y comprender, porque creo que esa parte quedaría muy mental, muy teórica, sino más bien esta dimensión lo que pretende es que debería lograrse que las personas que aprenden esto deseen vivirlo y hagan un trabajo para hacer vida en, obviamente, su propia vida, esto que les estamos proponiendo. Por eso es que está muy en torno a las actitudes, a los valores, a las emociones. En general, por ejemplo, podríamos hablar de cuando hablamos del respeto, de la tolerancia, de la honestidad, de la responsabilidad, como, pues llamémosle así, valores, pero detrás de esto queremos que se vuelva una actitud de vida que los estudiantes pues vivan constantemente. Para eso encontramos estrategias que podemos aplicar para que los estudiantes vivan esto, para que, llamémosle así, primero lo aprendan y ese aprendizaje se vuelva vida. Estas estrategias, por ejemplo, están ligadas en torno a, bueno, vamos a hacer una actividad y en actividad algo que resaltamos es, por ejemplo, el hecho de que podamos nosotros compartir y ser tolerantes, incluso respetuosos con las opiniones de los demás. Para eso utilizamos una estrategia de trabajo cooperativo, donde los estudiantes lo que hacen es compartir pues sus opiniones, sus comentarios. Les pedimos dentro de esta estrategia de trabajo cooperativo que lleguen a conclusiones, que esas conclusiones
pues las puedan proponer en público, las presenten en público, y entonces se va generando un proceso donde lo que me interesa también es que haya allí tolerancia, haya respeto por la opinión, por los comentarios, por las ideas de los demás, que se pueda generar un clima pues de mucha seriedad académica y al mismo tiempo de respeto a lo que los demás dicen. Son estrategias que están pensadas en este momento para que los estudiantes aprendan específicamente actitudes o valores. Hay otras, pues también dependerá, ¿verdad? Algunas de estas, como son de tipo emocional, podríamos hablar también de trabajo manual o actividades manuales físicas, donde también otro nombre que tienen estas son dinámicas. Bueno, ok, entonces allí también se pueden generar, por ejemplo, cuando pues se habla, ahorita lo pienso, un taller de cuerdas, por ejemplo, o un taller de trabajo en equipo, de liderazgo, donde hay ciertas dinámicas que los estudiantes en equipos tienen que desenvolverse para poder resolver la dificultad o la prueba, etcétera. Pues también son de este tipo de estrategias. Lo importante acá es entender que estas estrategias lo que pretenden es que los estudiantes aprendan actitudes o valores que realmente se integren a su vida como un aprendizaje que ellos puedan replicar de forma libre y consciente. Hay una tercera dimensión que habría que hablarla, que es la del aprendizaje contextual, la de utilidad. Lo que se intenta acá son desarrollar estrategias que logren que los estudiantes pues apliquen a lo inmediato los conocimientos, las habilidades, las destrezas. Dígase, por ejemplo, y aquí están muy ligadas ya este tipo de estrategias a metodologías más concretas, por ejemplo, cuando trabajamos problemas, dígase una metodología como aprendizaje basado en problemas, o como el método de casos, o como el aprendizaje basado en proyectos, donde lo que yo pretendo es que el estudiante, todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes, todo lo que tiene, lo pueda poner en práctica, es decir, le sea de utilidad para, pues, la vida, para presentar o para resolver algo. Entonces, lo que hacemos en este tipo de estrategias es auxiliarnos, por ejemplo, de alguna, en este caso, por ejemplo, del aprendizaje basado en problemas, de algún problema para que el estudiante pueda aplicar esto. Entonces, lo que intentamos acá ya no es tanto que el estudiante, por ejemplo, pues necesariamente tenga que aprender algo desde cero, sino más bien lo que intentamos es que el estudiante pueda discernir, analizar, sintetizar para poder aplicar todo lo que ya conoce y lo que no conoce o no conoce bien, el mismo estudiante por una metacognición, es decir, por un análisis de su propio aprendizaje, descubra que necesita aprender otras cosas más para resolver las dificultades. Por eso es que, por ejemplo, en el método de casos es muy común ver que los estudiantes van resolviendo el caso aplicando todo lo que conocen, pero muchas veces también buscan. Este tipo de estrategia contextual o de utilidad siempre se auxilia de las estrategias anteriores. Llamémosle así, pues las estrategias más básicas serían las dos primeras. La tercera sería una categorización que ya demanda también el haber utilizado previamente con ellos las primeras dos. Como decía Albert Einstein, realmente locura es hacer las cosas siempre de la misma manera, intentando conseguir resultados distintos. Eso es locura. ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué esta frase? Porque hay que recordar que la docencia nos exige entonces también pensar que si queremos mejorarla, debemos hacer cambios. No podemos pensar que haciendo lo mismo en nuestros salones de clase, los estudiantes obtengan resultados distintos a los que ya hemos obtenido o que ya hemos ido viendo a lo largo de los diversos semestres que damos clases en la universidad. Realmente es necesario entonces tener una actitud como docentes que se abra al deseo, a la motivación de querer, pues, proponer, aplicar, planificar,
nuevas estrategias en nuestras clases para que los estudiantes también puedan interactuar con nuevos modos de aprender. Esto es lo que realmente va a ayudarnos a que existan pues una posibilidad de mejores aprendizajes. Al menos sabemos algo. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados distintos a los que ya hemos obtenido. Solo arriesgando a proponer, a planificar, a realizar dentro de mis clases y en este módulo específicamente, dentro de mis momentos presenciales, nuevas estrategias que reten al estudiante, solo en ese momento podremos obtener la posibilidad de mejores aprendizajes. Como lo veíamos en el segundo aspecto de las estrategias, en esta segunda categoría, hay algo que es importante y es recordar que las emociones son de mucha influencia, de mucha relevancia dentro del proceso de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza humana hace que nuestras emociones influyan en todos nuestros procesos psicológicos, nuestros procesos cognitivos. Recuérdense que, por ejemplo, las emociones van a ser reacciones a, pues algunos, digámoslo así, a algunos estímulos que nosotros podamos recibir. Estos estímulos pueden ayudar a obtener emociones que sean favorables para un proceso de aprendizaje o, por el contrario, pues que sean bastante desfavorables para el proceso de aprendizaje. Entonces, algo que hay que tomar en consideración es que realmente lo que nosotros como docentes tenemos que contemplar es que en general, ya sea que querramos, pues, que querramos diseñar o queremos implementar estrategias cognitivas o querramos específicamente actitudinales, algo que hay que tener claro es que debemos mover el ambiente hacia emociones de tipo positivo. Entonces, una consideración a modo de premisa que veo necesaria para que sea exitosa cualquier estrategia que ustedes quieran implementar en sus salones de clase es que deben promover que el ambiente genere emociones positivas. Digamos que si partimos de una idea contraria, los alumnos que se sienten ansiosos, enfurecidos o deprimidos no van a aprender correctamente. Por tanto, un elemento, digamos, de punto de partida sería, lo primero que debo evitar en mis salones de clase cuando voy a diseñar e implementar una estrategia, ya sea cognitiva, actitudinal o incluso contextual de utilidad, debo evitar que los estudiantes se sientan ansiosos en forma desmedida, enfurecidos seguramente o deprimidos. Hay muchas cosas que pueden lograr este tipo de emociones. Entonces hay que saberlas manejar. Lo que habría que hacer entonces es como un segundo punto. Además de evitar esto, debo más bien promover que los ambientes generen bienestar, que los estudiantes se sientan seguros de su éxito, que sientan el reto de manera adecuada y más bien motivadora. ¿Ok? Entonces, esto es lo que realmente empieza a generar un clima de buen aprendizaje y, por tanto, el realmente clima adecuado para que una estrategia que ustedes quieran implementar funcione. Vemos entonces, por ejemplo, que en nuestras clases una forma evidente de comprender si nuestros ambientes estamos generándolos de la manera adecuada o no adecuada es ver los rostros de los estudiantes. Los rostros son realmente bastante sinceros. Y entonces cuando nosotros vemos, como lo estamos viendo en esta pantalla, pues rostros como de felicidad, podemos ver, por ejemplo, que la gente está contenta,
que la gente está feliz, que la gente se siente bien. Ese bien es un bien de bienestar. Me siento seguro, estoy cómodo en el sentido de que me siento a gusto en este lugar. Siento que estoy en el lugar que debo estar. Pero puede ser que por el contrario veamos rostros molestos, aburridos, deprimidos, de asombro. Ese asombro en un sentido positivo sería como el punto de partida para lograr algo bueno. Pero el asombro también podría ser punto de partida para una decepción. Hay que tomarlo en consideración. Existen 6 categorías básicas de las emociones. En general se clasifican como miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría o tristeza. En este aspecto, pues lo que deberíamos evitar es el miedo, la aversión, la ira y la tristeza como tales. Y lo que podríamos, si lo manejamos adecuadamente, aprovechar es la sorpresa. Y con mucha razón, nuestros ambientes deben generar alegría. Dígase alegría como, pues la sensación de bienestar, de seguridad que me da el saber, que el aprendizaje que pretende el profesor, que yo como estudiante aprenda, realmente lo puedo lograr. Y además de eso, lo quiero lograr. Esta parte es la que nos encontramos en esto. Por ello, esto, pues también en algún momento está muy íntimamente ligado a la llamada motivación. En ese sentido, entonces, ¿qué va a pasar? Si actuamos bien y me voy a concentrar realmente en lo bueno, lo que podemos hacer es que si logramos adecuar bien la sorpresa, esto va a ayudar a orientar al estudiante frente a una nueva situación. Y mucho más, si manejamos adecuadamente esta emoción de alegría, esta va a inducir a los estudiantes a reproducir. Es decir, que los estudiantes van a reproducir, van a imitar consciente y libremente aquello que ustedes le han ido presentando. Entonces, van a reproducir consciente y libremente pues los conocimientos que ustedes propusieron, las actitudes que ustedes querían, y este es el ideal. Esto es lo que pretenderíamos. ¿En qué situaciones se pone un poco en juego las emociones de forma tal vez más concreta? Dígase, por ejemplo, el primer día de clases, en los exámenes parciales o finales escritos, los exámenes orales, el pedirle permiso al profesor para entregar tarde la tarea, o justificar que no se vino a la clase anterior y que no se entregó la tarea, pero se pide que la reciba. O, por ejemplo, escuchar al profesor dictar la clase. O escuchar al profesor mientras se entrega las notas del examen. Todas estas situaciones se dan en el salón de clase, en el momento presencial, y son situaciones que pueden ser un momento, digamos, clave para mover emociones, tanto positivas como negativas. Algunas de las que están enlistadas, de las que he ido mencionando, incluso ya tienen un prejuicio, ya pues tal vez incluso no llamémosle prejuicio, sino ya se tiene claro un juicio debido a todas las experiencias que se ha tenido. Entonces, eso pues también hay que considerarlo, que muchas de estas, como por ejemplo, diría yo, un examen parcial o un final, siempre tienen una carga emocional que va a poner tensa a la gente. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo logro que ciertos momentos realmente se descarguen de esa tensión negativa que me genera en la clase o que se genera automáticamente? Pues incluso uno podría pensar en diseñar una estrategia para que esta actividad, esta situación, sea vista de mejor manera. El padre Pedro Morales, doctor en educación y especialista reconocido a nivel mundial y pues en este caso en particular, nosotros en la Universidad Rafael Andívar tenemos el gusto de poder contar con su apoyo, su amistad y su presencia formativa.
hace ver en una de sus obras llamada La dimensión emocional en el aprendizaje y sus efectos, que está, pues primero como un artículo, pero también más bien incluido como parte del libro Ser profesor, una mirada al alumno, nos presenta una cuestionante interesante y es, ¿enseñamos matemáticas o estamos enseñando a odiar las matemáticas? Él lo propone como un ejemplo concreto, donde dice que realmente en nuestra tarea docente hay que tener cuidado con las emociones que nosotros movemos en nuestra clase. De tal manera que las emociones se pueden mover, nosotros como docentes, moverla en los estudiantes de forma intencionada, pero también de forma no intencionada. Por ejemplo, hay ciertas actitudes nuestras como docente que sin quererlo realmente están llevando al estudiante a que aprenda lo contrario de lo que esperaríamos. Dígase, por ejemplo, yo como docente espero que mis estudiantes sean unas personas responsables, ¿ok? Pero mi actitud frente a ellos es que no devuelvo las tareas a tiempo calificadas o revisadas, no retroalimento, no pues tengo a tiempo las zonas, por poner unas situaciones muy concretas, ¿verdad? En ese momento, mi actitud está a ellos transmitiéndoles una idea distinta a lo que yo conscientemente e intencionadamente quisiera. Entonces, ahí es donde se hace un juego entre lo intencionado y lo no intencionado. Por esta razón es que él hace esta pregunta a modo de ejemplo. ¿Estamos nosotros realmente enseñando las matemáticas como quisiéramos, decir, como es nuestro objetivo? ¿O realmente sin quererlo lo que estamos haciendo es enseñar a odiar las matemáticas? Esta es una pregunta que es válida tanto para, pues ahorita este ejemplo que él pone con las matemáticas, como para cualquier curso que usted imparta. De tal manera que entonces, ¿cuál es la clave para lograrlo? Para lograr que realmente hagamos las cosas para el bien, para lo que pues objetivamente tenemos como meta, que es el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, un punto de partida como clave es crear ambientes de bienestar, de seguridad, de confianza, donde los estudiantes sientan, vivan que sí pueden lograrlo, que sí hay motivación para lograrlo. Y mis actitudes son coherentes con eso que yo deseo. Ken Bain es un investigador y tuvo a su cargo un proceso de investigación con una pregunta y era, ¿qué es lo que hacen los mejores profesores universitarios? A partir de esta pregunta desarrolló con un equipo de colaboradores dicha investigación, lo cual resultó en un estudio interesante sobre cuáles son las acciones que hacen los profesores universitarios mejor evaluados de las mejores universidades del mundo. Pues en parte haciendo el análisis de los resultados, pues él sacaba muchas conclusiones que nos pueden ayudar muchísimo a todos nosotros. Incluso ustedes podrán encontrar en internet el documento en síntesis o el documento completo. Pero en particular, y muy específicamente en esta sesión, yo quiero hacer énfasis en esta frase que está dentro de las conclusiones que él presenta en este informe de investigación. Y él lo que habla es que las actitudes de los profesores en su fe en la capacidad de logro de los estudiantes es realmente lo que ayuda a que exista aprendizaje. Se dan cuenta entonces que la actitud del profesor es vital, pero también es importante la fe en la capacidad de logro que ellos tienen en que sus estudiantes pueden alcanzar el éxito en sus clases. El primer elemento entonces, después de hablar de este ambiente general que deberíamos de
pues crear en nuestros salones de clase para dar una buena base para que los estudiantes aprendan con cualquier estrategia que nosotros apliquemos. A partir de esto, yo creo que el primer elemento, y es el que les propuse en el portal, habría que pensar en los estilos de aprendizaje. Creo que el primer elemento para diseñar es pensar qué queremos o hacia quién está dirigido nuestra estrategia. Los estilos de aprendizaje son básicamente los rasgos cognitivos, afectivos o psicológicos que sirven para un estudiante de tal manera que pueda determinar cómo él responde mejor a un aprendizaje, cómo lo percibe mejor o cómo interactúa de mejor manera en su ambiente de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, en pocas palabras, sería cuál es la mejor manera de un estudiante para aprender. Esto pues puede variar porque para algunos es necesario ver las cosas, para otros es mejor escucharlas, otros necesitan escribir, redactar, hacer sus propios análisis, hacer sus propias gráficas. Otros de repente necesitan hacer las cosas. Esto varía entonces en torno a la personalidad de cada pues, estudiante. Por tanto, las estrategias, una primera manera de diseñarlas es pensar, esta estrategia que quiero diseñar yo hoy, esta actividad de clase que quiero hacer yo hoy, está pensada o la quiero hacer para qué grupo de mis estudiantes. La quiero hacer más para los que pues les gusta ver, pues entonces para los que aprenden de mejor manera cuando ven las cosas. Dígase, entonces yo vengo y pongo una película, o para los que escuchan. Bueno, en ese sentido, hay varias teorías de cómo podríamos clasificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Pero en particular, yo pues hoy y en torno al curso, a este módulo específicamente, he trabajado con una de las teorías y es la teoría del modelo BARC. En esta teoría, lo que se propone es que básicamente existen 4 tipos de estilo de aprendizaje. El primer estilo de aprendizaje se llama visual y es pues básicamente todos los estudiantes, todas las personas que aprenden de mejor manera cuando ven las cosas. Se sienten más cómodos y más seguros cuando ven, porque tienden a grabar las imágenes en su cerebro, porque viendo tienen una capacidad pues de abstraer lo que está fuera de ellos y grabarlo en la memoria. Son aquellos que pues viendo una película, viendo un documental, viendo una gráfica, comprenden, pueden captar más rápidamente la idea. Ellos, por ejemplo, tienden a necesitar más el uso de colores, de imágenes, de líneas, de cortes, de formas, de figuras, porque esto les ayuda a comprender de mejor manera, captan de mejor manera el aprendizaje. Estos, según el modelo BARC, serían los de tipo visual. Hay un segundo tipo en BARC que serían los auditivos. Los auditivos son aquellos que necesitan escuchar. Cuando escuchan, aprenden más rápido. Son aquellos que captan inmediatamente con solo estar escuchando lo que les están diciendo. Son aquellos que incluso, pues en una habilidad, en una habilidad que es muy evidente, sería, por ejemplo, cuando son capaces de memorizar una canción, cuando son capaces de tararearla, de recordarla, con solo haber escuchado, y si tocan algún instrumento, incluso de reproducirlo con solo el oído. Pues bueno, este modelo de los que tenemos así se llaman auditivos. Hay un tercero que sería el de los reflexivos. Los reflexivos serían aquellos que necesitan pues traducir o convertir todo lo que está llegando a ellos a un esquema personal. Estos son los que necesitan entonces hacer un análisis de la información que está llegando a su mente, digámoslo así. Este análisis lo traducen en, por ejemplo, un esquema, un mapa mental,
un mapa conceptual o en una infografía o en un subrayado donde subrayan las ideas principales o las palabras concretas o donde hacen imágenes, donde hacen sus propios esquemas, donde incluso algunos tienen hasta codificaciones personales para entender esto es importante, esto no es importante. En general son aquellos que también en algún momento les gusta escribir y por tanto entonces les gusta ir haciendo sus propios resúmenes de lo que se ha presentado. En general estos se consideran de tipo reflexivo y estos pues también podemos verlos como un modelo, o perdón, o como un tipo de este modelo BARC. Y el cuarto tipo es el que es considerado más bien el kinestésico. Los kinestésicos son aquellos que necesitan hacer cosas. Ese hacer puede ser un hacer, llamémoslo así, físico, donde ellos construyen, diseñan, cortan, donde ellos moldean. O podría ser también un hacer mental, por ejemplo, cuando ellos resuelven un problema, resuelven un caso, hay una situación donde no está dada la respuesta y se les pide algo. Entonces, realmente, en ese sentido, los kinestésicos son los que tienen que hacer para aprender. Los kinestésicos aprenden de mejor manera cuando ellos mismos lo hicieron, lo reprodujeron, ¿verdad? Porque pues en el ensayo y el error van descubriendo también pues fortalezas, debilidades y van corrigiéndose automáticamente. Como ven, el modelo BARC presenta 4 tipos de estilos de aprendizaje. Entonces, lo que hacemos como un primer elemento es pensar, yo quiero que esta actividad de clase del día de hoy sea más bien para los estudiantes en general más reflexivos y lo que pretendo es más bien que se vuelvan más reflexivos otros. Entonces, yo pongo una actividad donde les pido a ellos que, pues, por ejemplo, si fuera reflexivo, les pido a ellos que después de leer un documento, que subrayen las ideas principales, les pido que después lo traduzcan en un mapa mental, incluso puedo pedirles que esto mismo me lo cambien a una infografía donde utilicen algunos dibujos, algunos colores que tengan un significado para ellos y después que lo presenten, por ejemplo. Se van dando cuenta que ahí vamos entrando en un ámbito más reflexivo. O, por ejemplo, también podríamos pedirles a ellos que después de ver una película, que ellos elaboren una pequeña síntesis a partir de 3 ideas principales del objeto, por ejemplo, o el fin de la película, o detrás de la temática de la película. En general, lo que hacemos entonces es pedirles a ellos que a partir de esto hagan algo, pero pensando en que quiero más enfocarme en las características de los estudiantes de tipo reflexivo. Lo mismo va a pasar con lo visual, por ejemplo. Hay que hacer notar en la actualidad, por la tecnología, podemos hablar incluso de lo audiovisual. Entonces, hoy podemos trabajar con películas, por ejemplo, y esto ya nos va conectando automáticamente con los dos. Se dan cuenta entonces que ver una película también ya empieza a ser una estrategia, pero todavía esta estrategia no es completa, porque ¿qué hacemos con aquello que vimos? Porque realmente para generar el aprendizaje necesitaría entonces que haya también un modo de evaluar este proceso de aprendizaje. Entonces allí es donde voy moviéndome para empezar a clasificar de qué tipo de estrategia es y si cumple o no con las características que esperaría ese estilo de aprendizaje. Por eso es que ustedes en esta semana 1 van a encontrar que en los estilos de aprendizaje están también características que se tienen en cada uno de estos tipos de estilos. De tal manera que si yo les pidiera a ustedes, yo quiero que hoy hagamos o que diseñan una estrategia de tipo, por ejemplo, kinestésico que dure 20 minutos. Ok, entonces ustedes lo primero que hacen es ver cuáles son las características del tipo de estilo de aprendizaje kinestésico. Ok, entonces a partir de saber cuáles son las características, yo ya puedo empezar a pensar cómo va a ser mi estrategia. Como es una actividad de hacer, de resolver, puedo decir, les voy a pedir a los estudiantes, paso 1, diseñe tal cosa, paso 2, diseñe tal cosa, paso 3, entregue, paso 4, construya, paso 5, recorte, etc.
empiezo a hacer ver que para la semana 2 y tarea final, algo que va a ser importante es que vayan diseñando sus propias estrategias. Y un modo de diseñarlas que nos es de mucha utilidad es ir paso por paso. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes diseñan una estrategia, es necesario que identifiquen hacia qué estilo de aprendizaje lo van a proponer. Y después, cuando estén diseñando la estrategia, ojo, cuando estén diseñando su actividad de clase, es necesario que identifiquen paso 1, ¿qué es lo primero que le van a pedir al grupo de estudiantes que haga? Paso 2, ¿qué es lo que le van a pedir como 2? Paso 3, ¿qué debe hacer? Paso 4, y todos los pasos que el estudiante debe seguir para completar toda la actividad o toda la estrategia que usted le está proponiendo a partir de su planificación de clase. Esto es como para ir avanzando en este sentido. Se dan cuenta entonces que la idea del estilo de aprendizaje es que podamos identificar cuáles son las características de los estudiantes a la cual debo diseñarle esta estrategia. Entonces, si yo sé que debe ser una estrategia kinestésica, tengo que tener claro que la estrategia kinestésica está pensada para estudiantes kinestésicos y por tanto tiene características bien específicas y evitar las confusiones. Esa es la primera parte de la semana 1. Ahora más bien, junto con ello, la semana 1 tiene una segunda parte y es que además de saber hacia qué estilo de aprendizaje está dirigida mi estrategia, es necesario también que sepa identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que pretendo con mis estudiantes. Es decir, esta estrategia, esta actividad de clase que voy a hacer hoy, pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretendo que ellos aprendan? Si no tengo claro qué pretendo que ellos aprendan, aunque tenga claro a qué estilo está dirigido, no voy a tener claro hacia dónde lo quiero llevar. Sobre todo, ¿qué quiero que aprendan? En este sentido, retomamos aquello de las dimensiones del aprendizaje y vamos a tomar en consideración que hay objetivos de aprendizaje más cognitivos y objetivos de aprendizaje más afectivo-emocionales. En este módulo vamos a trabajar más específicamente los objetivos de aprendizaje cognitivos, es decir, ¿qué deseo yo que aprendan mis estudiantes de tipo conceptual, de tipo, pues, de destreza o de habilidad mental? ¿Qué conocimientos quiero que ellos aprendan? Entonces, ¿por qué es tan importante los objetivos? Porque los objetivos lo que hacen es ayudarme a mí a saber cuál es el objetivo, valga la redundancia, que debe lograr alcanzar mi estrategia con los estudiantes. Entonces, la estrategia se va a basar en que con la estrategia logremos alcanzar el objetivo. ¿Cómo sabremos si la estrategia fue exitosa? Simple. Sabremos que fue exitosa si logramos los objetivos de aprendizaje. ¿Y qué es el objetivo de aprendizaje? Pues bueno, es lo que yo pretendo que mis estudiantes aprendan. Entonces, sé que logré mi objetivo si los estudiantes lograron aprenderlo. Entonces, ¿qué es la estrategia? Es el medio que yo utilizo para que mis estudiantes logren su objetivo de aprendizaje. La actividad de clase, esa actividad que yo planifiqué donde les pedí a ellos que iban a recortar, que iban a cortar o que iban a redactar o que iban a ver la película y que después iban a responder esto. Todo eso era el medio para lograr el objetivo de aprendizaje. Si yo tengo claro entonces el estilo de aprendizaje al que está dirigido y sus características, y tengo claro los objetivos, entonces ya tengo mucho más claro el panorama y más delimitado de cómo debería pensar en hacer mi estrategia. Porque ya sé, pues tengo claro los puntos medulares. Por eso son dos elementos que yo siempre he considerado que son vitales al momento de diseñar nuestras estrategias.
Para ello, los objetivos de aprendizaje los vamos a, pues de alguna manera vamos a trabajarlos en base a una de las teorías. Hay varias, pero esta teoría es considerada pues una de las clásicas y se llama taxonomía. Es decir, la taxonomía es el ordenamiento jerárquico de la, llamémosle así, habilidad de pensamiento. Entonces, es decir, de el proceso de cómo las personas pensamos. Pues hay desde pensamientos más simples o de habilidades de pensamiento más simples hasta habilidades de pensamiento más complejas. Dígase, por ejemplo, la habilidad de pensamiento de conocer algo es más simple que la habilidad de pensamiento de criticar algo. La crítica implica ya un proceso más complejo de la mente, del pensar. Vamos a utilizar entonces la teoría de la taxonomía de Bloom. ¿Ok? Esta es la que vamos a jerarquizar y que nos va a ayudar para poder pues diseñar nuestros objetivos de aprendizaje. Para Bloom, las habilidades de pensamiento van desde las habilidades inferiores hasta las habilidades de pensamiento superior. Para él, las habilidades de pensamiento inferiores están referidas más a la adquisición de conocimiento, donde lo que hacemos estaría más ligado hacia el recordar y el comprender. Después pasamos a una fase de habilidad de pensamiento que llamaríamos de profundización del conocimiento, donde lo que pues, buscamos es que las personas apliquen y analicen, y para llegar a una fase superior del pensamiento, que sería ya la de creación de conocimiento, donde ahí ya evaluamos y ya creamos. Para él entonces el pensamiento va de lo inferior a lo superior y como ven ustedes va desde solo adquirir el conocimiento hasta crear un nuevo conocimiento. Ok, en ese sentido entonces vamos a ir viendo que hay varios elementos acá que nos van a empezar a dar pauta hacia qué queremos hacer. Cuando pensamos en los objetivos de aprendizaje, deberíamos de pensar entonces, lo que yo pretendo es que mis estudiantes adquieran el conocimiento nuevo porque no conocen nada, o con esta actividad lo que yo pretendo es que los estudiantes profundicen en el conocimiento. O lo que yo quiero con esta actividad de clase, con esta estrategia que vamos a utilizar hoy, lo que pretendo es que ellos creen un nuevo conocimiento. Esto empieza a ser para nosotros el punto de partida en torno a los objetivos de aprendizaje. Como les decía, entonces Bloom hablará de un nivel alto y un nivel bajo de pensamiento. Más concretamente, entonces, Bloom lo que propone es que podríamos clasificar en 3 grandes niveles de pensamiento inferior, donde el primer nivel es conocer o recordar. Es decir, lo primero que hacemos es, si el estudiante no conoce nada, entonces es ayudarle a que conozca eso que queremos que él aprenda, esa teoría, ese conocimiento nuevo. Para ello estamos utilizando entonces, y ahí es donde los objetivos cobran o necesitan de los llamados verbos para poder pues crear una acción que realmente nos lleve a que logre conocer esto que queremos que conozca. Dígase, por ejemplo, para conocer sobre un tema nuevo, sobre un concepto nuevo, yo puedo pensar en que el estudiante identifique o describa. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar los verbos para crear nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos? Queremos identificar, queremos describir, queremos nombrar, queremos reconocer, queremos seguir, queremos reproducir, etc. Se dan cuenta que entonces empiezan a ser estos verbos los que nos dan la pauta para poder lograr pues nuestro, o para poder diseñar nuestro objetivo. Por eso los objetivos de aprendizaje siempre se diseñan iniciando con un verbo, porque el verbo lo que hace es convertir en acción lo que pretendemos. El segundo nivel está más en torno a la comprensión.
En la comprensión estamos esperando que aquello que el estudiante ahora ya conoce, ahora lo comprenda. Eso significa interpretar, resumir, clasificar, inferir, comparar, explicar. Hay muchos más verbos que están en torno a comprender. Luego, hablaríamos de la aplicación. La lógica es el estudiante que ya conoce un tema o que ya conoce un concepto o una teoría y que ya la comprende, entonces ya puede aplicarla. En esa línea, entonces, hablamos de construir, modelar, predecir, preparar, implementar, ejecutar. Entonces, lo que se pretendería es que en este aspecto, lo que nosotros conocemos, comprendemos, aplicamos, sería este primer nivel de pensamiento. Este nivel de pensamiento, a pesar de que nosotros lo consideramos ya pues válido y también importante decir que ya llegó a aplicar algo, se dan cuenta que todavía está, para la taxonomía de Bloom, está en un nivel bajo. Entonces, lo que empezamos a darnos cuenta es, bueno, con la estrategia que voy a diseñar yo, lo que quiero es que ellos comprendan del tema, o quiero que ellos conozcan, o quiero que ellos apliquen. Y a partir de esto, entonces, empiezo a construir mi objetivo. Entonces, yo quiero que con la actividad de hoy, como lo que quiero que ellos hagan es comprender, entonces les voy a pedir a ellos que resuman. Entonces, mi objetivo es resumir la taxonomía de Bloom en un párrafo que sea válido, por ejemplo, según el modelo presentado o según el modelo de Julio Pimienta. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, empezamos a construir nuestros objetivos para dar pauta a qué queremos hacer. Y se van a dar cuenta entonces que resumir es la acción. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos resumir? Bueno, yo le puedo pedir al estudiante que resuma por ejemplo, en una hoja de papel bond. Puedo pedirle a un estudiante que se reúna en grupos y que en el grupo hagan un resumen. Puedo pedirles que resuman, digamos, incluso en papelógrafos. Puedo pedirles que resuman haciendo un mapa de ideas. Puedo pedirles que resuman de muchas maneras. Entonces, aquí es donde empezamos a darnos cuenta que el verbo nos ayuda a garantizar cuál es nuestro actuar, cuál sería o qué sería el tipo de estrategia que deberíamos de utilizar. Esto va a ser importante, entonces tener claro el objetivo. En este sentido, pasando a un nivel alto, significaría que los estudiantes deben no solo conocer, comprender y aplicar, sino a partir de esto deberían dar el salto a hacer análisis. El análisis es de aquello que ya aplicaron, porque lo que quiero es que ellos analicen cómo se aplica o cómo se aplicó a partir de lo que comprendían y conocían de un tema. Entonces ahí ya les pido que analicen, que comparen, que contrasten, que desglosen. Yo les voy a pedir a ellos que, pues, por ejemplo, que analicen el estudio que hicieron tal y tales personas. Es decir, que analicen cómo los tales y tales aplicaron el estudio a partir de cómo, ahora sí, ellos, es decir, como estudiantes, comprenden y conocen pues las teorías que están en torno a la temática. Para ello, entonces, hablamos de comparar, desglosar, seleccionar, clasificar. Luego, le pedimos que a partir del que analice, sintetice. Es decir, que haga síntesis significa conclusiones. Pero también significa, por ejemplo, que ellos puedan extraer a modo de una reconstrucción el aprendizaje. Entonces yo ahí puedo utilizar pues verbos como categorizar, reconstruir, generalizar, como otros que ustedes van a encontrar en este segundo elemento de variable para diseñar estrategias. El nivel más alto, entonces, para Bloom va a ser el de evaluar. Es decir, evaluar significa entonces ya entrar en un punto donde hacemos crítica, donde hacemos una justificación, donde valoramos o incluso donde podemos argumentar. Entonces, acá es lo ideal, llegar hasta la argumentación, hasta la resolución crítica de algo. Entonces, ¿por qué es importante utilizar los objetivos? Nuevamente, porque esto nos van a dar la pauta a nosotros de
¿cuál es la acción que pretendemos que ellos hagan para aprender? Y esta acción es una acción que les lleva a una habilidad mental. Entonces está clasificada. Entonces, esta acción realmente lo que pretende es ayudar a orientar a la persona que diseña, es decir, al docente. Entonces, ¿de qué forma voy a yo diseñar la estrategia para lograr digamos, este objetivo? Entonces, ahí es donde empezamos. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedo argumentar? Porque yo pedí en el verbo argumentar las razones para estar a favor o en contra del pensamiento de Nietzsche, por ejemplo. Bueno, entonces, en este momento, pienso yo como docente, ¿cómo les puedo ayudar a ellos? ¿O qué les puedo pedir que hagan? ¿O qué diseño de estrategia voy a hacer para que ellos argumenten? Entonces yo ya puedo decir, paso 1, les voy a pedir a ellos que lean estos 3 fragmentos de 3 obras distintas del pensamiento de Nietzsche. Después, paso 2, les voy a pedir que identifiquen ciertas, por ejemplo, palabras claves. Paso 3, paso 4, paso 5, todo haciendo ya un cruce entre el tipo de estilo de aprendizaje al que estaba dirigida la estrategia y el objetivo. Entonces, esto es lo que se presenta como el segundo elemento en la semana número 1 que está en el módulo 3 dentro del portal. Algo muy importante va a ser que existirá una pirámide del aprendizaje que me hace ver a mí que, por ejemplo, los estudiantes pueden ir desde un actuar más pasivo a un más activo. Entonces, por ejemplo, podría yo decir que las estrategias más auditivas y más visuales, algunas veces se puede más bien generar que el estudiante esté en una acción más pasiva. Pero, por ejemplo, los kinestésicos pueden ser de una situación más activa y el reflexivo igual. Y vemos entonces al lado derecho cómo se van viendo como ejemplo, ¿verdad? Algunas acciones, a modo también al principio de verbos, escuchar, leer, utilizar, demostrar, que van haciendo que el estudiante vaya de lo más pasivo a lo más activo. Entonces, esta pirámide nos da pauta también un poco más a entender que cuando yo diseño tengo que tener claro que dependiendo del estilo de aprendizaje, también yo estoy moviéndome hacia que el estudiante esté más pasivo o más activo dentro de este proceso. En este momento ven aquí un ejemplo que pues es una tabla donde van a encontrar a partir de los niveles o las habilidades de pensamiento según Bloom, los verbos que pueden desglosarse en el círculo que le sigue. Y después en el último círculo las actividades. En este sentido, he de comentarles que, por ejemplo, conectando con el módulo 2 sobre las estrategias de tipo virtual, y con la teoría del Flipped Classroom o de la clase invertida, la propuesta de este tipo de teorías y de este tipo de estrategias está conectada con esto, en torno a que las clases, cuando queremos nosotros que el estudiante esté en un nivel de objetivos, de conocer o de comprender o incluso de aplicar, las estrategias que podríamos utilizar podrían ser estrategias de tipo virtual y que fueran estrategias a distancia. Y más bien, la propuesta de Flipped Classroom, junto con esto que les decía, sería que los niveles de tipo superior, como analizar o sintetizar o evaluar, son los niveles de las estrategias que deberían desarrollarse en el ámbito presencial. Porque ahí sí necesitamos la presencia de compañeros, la presencia del profesor o profesora. Este es un punto clave que nos puede orientar también nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque entonces conectamos con este curso en general que estamos diseñando y que estamos llevando adelante, y es que las estrategias del nivel de conocimiento, de comprensión,
deberían estar más enfocadas a que fueran de tipo virtual y que fueran para el momento no presencial, es decir, lo que llamaríamos de lunes a viernes, es lo que van a hacer los estudiantes. Pero en cambio, las estrategias pensadas para que el estudiante con los objetivos esté en el nivel aplicar, analizar, sintetizar o evaluar, deberían ser las estrategias que reservamos para que se resuelvan o para que se lleven a cabo en el momento presencial. En esta imagen van a ver ustedes, pues incluso cómo los niveles van teniendo muchas ya en la actualidad aplicaciones o herramientas que se pueden encontrar en internet de tipo virtual para poder desarrollarlas. Algunas herramientas ustedes las vieron ya en el módulo 2, pero pues son grandes, vastas, y no alcanza como para verlas todas, pero para que se den una idea de en cada uno de los niveles los diversos tipos de recomendaciones que uno puede encontrar. Y ya para ir finalizando, entonces, algo que hay que tener en cuenta como un último aspecto para no dejar de lado la idea que también he querido mantener, y es el de la importancia de la actitud de los docentes, es que también hay que tomar en consideración de que la personalidad del docente influye mucho en el éxito de las estrategias, porque el que implementa las estrategias es el docente. Y si el docente no tiene una actitud adecuada o una personalidad adecuada, la estrategia también puede fallar, ¿verdad? Entonces también es susceptible no solo al diseño, es decir, a tomar en cuenta que esta estrategia yo sí tomé en cuenta el estilo de aprendizaje o sí tomé en cuenta también cuáles eran los objetivos de aprendizaje, sino también es susceptible a la actitud y a la personalidad del docente que lo está llevando adelante. Entonces la actitud debe ser muy buena, muy positiva. Algunos elementos que hay que tomar en consideración muy generales, pero hay que tomar en consideración para que esa personalidad sea favorable, sería, 1, el docente tiene que motivar al alumno. 2, tiene que ser amable. 3, de verdad tiene que notarse la preocupación por el aprendizaje del alumno. 4, el docente debe ser responsable. 5, debe ser paciente. 6, debe ser respetuoso. 7, debe ser accesible y estar dispuesto a ayudar. Pues 8, saber escuchar. 9, tener empatía. Y 10, tener liderazgo. Si el docente no es líder, también es susceptible a no tener el éxito que esperamos en esta estrategia. Muy bien, les agradezco mucho y para ir finalizando, solo no recordar, sino más bien avisar algo. Voy a cambiar para postergar un par de días más la entrega de la tarea, de las 2 tareas calificadas que van a encontrar ustedes en la semana 1 de este módulo 3. Ambas tareas, una es un foro donde se les está pidiendo a ustedes que compartan sus resultados del test VAR que ustedes mismos están aplicando así y que pues comenten también el de otros. Y la segunda tarea, que es un taller, se llama este tipo de actividad en el portal, donde lo que se espera es que ustedes ya construyan o diseñen sus objetivos de aprendizaje en torno a un tema de un curso que ustedes imparten. Entonces, esta segunda tarea, para detenerme un poquito ahí, sí es necesario que la suban porque esto es una parte de la tarea. Pero hay otra parte que es que ustedes van a ayudar a calificar, a evaluar, a retroalimentar las tareas de otro compañero. Entonces, lo que se les pide es que, en este caso, vamos a pues dejar hasta el martes 27 de septiembre a las 11:55 de la noche el espacio abierto tanto del foro como de la tarea 2 de este taller de la construcción de los objetivos para que ustedes suban esas tareas. Pero a partir del miércoles 28 de septiembre hasta el fin del curso, hasta el fin del módulo más bien dicho, van a tener ustedes tiempo para calificar la tarea que yo les voy a asignar de un compañero para que ustedes me ayuden en esa calificación.
Entonces, sí es importante algo, porque a partir del 28 ya no van a poder subir tarea de este tipo, porque ya solo va a estar en fase de calificación de las tareas de sus compañeros. Como les dije, es necesario para obtener la nota completa de este taller, que es la tarea número 2. Sin más, muchísimas gracias, les agradezco mucho y cualquier cosa estoy para servirles.